o hacia abajo. Entonces vamos a sacar del equilibrio y se pone a oscilar a ese cuerpo. A eso se le conoce como movimiento armónico simple, ¿ok? O que tiene que ver con el movimiento oscilatorio. Por ejemplo, aquí ya llegó a su reposo, entonces el punto de equilibrio pues tiene que estar más o menos como a la mitad, ¿ok? O si lo pones, digamos, directamente en el extremo, vamos a ponerlo a oscilar. Ese es el movimiento oscilatorio y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿ok? También el resorte puede estar en dirección horizontal y es el mismo efecto, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de movimiento armónico simple es lo que llamamos nosotros el péndulo simple. El péndulo simple pues es una cuerda en un extremo unido, ¿sí? Que está en la parte superior y en el otro extremo tiene una masa, ¿ok? Con respecto a la vertical, ¿sí? La vertical, que es el punto más bajo donde el cuerpo no se mueve, es lo que se conoce como punto de equilibrio. Bueno, con respecto a esa vertical, el objeto se saca del equilibrio y se empieza a mover y se dice que está oscilando, ¿ok? Entonces, este objeto, pues es un sistema que va a exhibir movimiento armónico simple cuando sus ángulos sean pequeños, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Pues aquí tenemos aquí un alambre que se está enroscando, entonces el movimiento que está generando alrededor de esta como polea, pues es un movimiento armónico simple también, ¿ok? En este caso puede ser hasta amortiguado. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso del examen ETS que se presentó en la tarde de que acaba de pasar, tenía un ejemplo, un problema muy similar a este, ¿ok? Aquí tenemos un tubo en U, el cual tiene un líquido, ¿sí? Y se empieza a llenar, pero quedan las partes, digamos, desiguales, y después, ¿qué es lo que pasa? Pues este movimiento que están viendo aquí, pues es lo que se conoce como el movimiento oscilatorio. Entonces hay que determinar cuál es esas posiciones, ¿no? Cuando llega al punto de equilibrio. Ahora vamos a ver otro. Otro podría ser, por ejemplo, aquí una varilla, una barra, una tabla, ¿ok? Que con respecto a la horizontal, uno le aplica una fuerza en un extremo y empieza a moverse. Este es el movimiento oscilatorio. Aquí también se cumple para cuando son ángulos pequeños, ¿ok? O imagínense que esto fuera un ala de un avión. En el ala del avión, con respecto al aire o la fricción del viento, pues empieza a oscilar, ¿ok? Y hace ese tipo de movimiento. A ver, otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo pues sería esta pelotita que se está moviendo en esta curvatura, ¿ok? Pero con respecto a la vertical, que es el punto más bajo, esta pelotita pues va a llegar al equilibrio. Entonces, alrededor de ese punto de equilibrio, y también sería para ángulos pequeños, pues este movimiento es armónico simple o movimiento oscilatorio, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro? Todo bien, profesor. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a escribir un ratito. Entonces, aquí voy a empezar a desarrollar la clase, ondas mecánicas, movimiento oscilatorio. Sí, pueden ver donde lo que le acabo de compartir. Sí, Sí, profesor. profe. Ok, entonces, movimiento oscilatorio. Sí, especialmente lo que vamos a empezar a ver es movimiento armónico simple. Sí, en algunos libros aparece como más. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un movimiento oscilatorio, pues estamos diciendo que ese movimiento, pues es un movimiento periódico, ¿ok? Hay que mencionar que el movimiento periódico en sí
no siempre va a ser movimiento armónico simple, pero todo movimiento armónico simple sí es movimiento periódico. ¿Ok? Entonces vamos a definir qué es un movimiento periódico. El movimiento periódico es el movimiento de un cuerpo que se repite regularmente. Es decir, el cuerpo regresa a una posición dada después de un intervalo fijo de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a empezar ahora sí con el movimiento de resorte. ¿Sí? Vamos a considerar un resorte horizontal o vertical, como lo quieran poner ustedes. ¿Ok? El cual tiene una masa unida. Ese resorte tiene una constante. Esa constante se conoce como constante de fuerza o constante de rigidez de resorte. ¿Ok? Este resorte, y lo voy a poner aquí en su centro de masas, se encuentra en un punto que le voy a llamar X0. Ese punto X0 es donde este cuerpo, ¿sí? O este bloque no se encuentra bajo ninguna fuerza, ¿sí? Aplicada. Entonces se conoce como punto de equilibrio. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa ahora si yo agarro a este bloque, ¿sí? A este bloque y le aplico una fuerza? ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver. Si algo no queda claro, por favor, coméntenlo. No se queden callados. Entonces voy a aplicar una fuerza y lo que voy a ocasionar es de que este resorte se enlongue o se estire. ¿Ok? Cuando yo aplico una fuerza en esta dirección, una fuerza externa, que no sé cuánto vale esa fuerza. ¿Sí? Entonces yo saqué a este cuerpo de un punto y lo llevé a una distancia X. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ese resorte se estiró a su máxima elongación, de tal manera que ese resorte no se deforme ni se rompa, ¿sí? Es decir, que ese resorte vuelva, cuando se quite la fuerza externa, vuelva a su posición original, porque si se deforma ya no va a llegar a la posición original, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, pues ese resorte, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues va a ocasionar que aparezca una fuerza en dirección contraria. Le voy a llamar F, su índice S. Esa fuerza, pues es la encargada de volver a llevar al bloque a su punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces esa fuerza se conoce como fuerza de restauración o fuerza restauradora. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo agarro a este resorte y lo comprimo. ¿Ok? En esa dirección. Ahora yo apliqué una fuerza externa. Yo apliqué una fuerza externa en esa dirección cuando yo llevé al resorte a este punto. En este punto, pues yo voy a tener que las X son negativas, o sea, son menores que cero, y en este punto son X mayores que cero. ¿Ok? Entonces, el resorte, pues va a responder con una fuerza en dirección contraria, que es la dirección Fs. ¿Ok? Ahora bien, yo no conozco cuánto vale la fuerza externa.
Pero por otros principios, yo puedo determinar cuánto vale la fuerza Fs, ¿sí? Y si yo conozco Fs por la tercera ley de Newton, yo puedo determinar cuánto vale la fuerza externa, ¿sí? Es decir, que la fuerza Fs depende del desplazamiento que se tenga a partir del punto de equilibrio, ¿ok? Es decir, la distancia X. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿Algo profe. que no quede claro? No, todo. Ok, vamos a ver. Cuando el resorte no está estirado o comprimido, no está comprimido o estirado, se dice que está en la posición de equilibrio del sistema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profesor. No, profe. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Vamos a ver. Si la masa M se desplaza a una posición X, el resorte ejerce sobre el bloque una fuerza que es proporcional a la posición que está dada por la ley de Hooke. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice la ley de Hooke. Según esto, pues la ley de Hooke nos dice que la fuerza depende del desplazamiento y es directamente proporcional, pero se refiere a la fuerza Fs, la que tenemos aquí, ¿ok? Dependiendo cuál es el desplazamiento, pues va a ser la fuerza Fs, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Pues yo tengo que la fuerza Fs es directamente proporcional al desplazamiento. Esta es la ley de Hooke. ¿Ok? Ahora bien, yo voy a convertir una igualdad a esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a meter una constante de proporcionalidad. Entonces voy a tener que esta ecuación se va a convertir a Fs es igual a menos K por X, donde ya habíamos comentado que K, pues es la constante de rigidez del resorte. ¿Ok? Entonces vamos a poner K, constante ¿sí? O constante de fuerza, ¿ok? Esta constante, pues tiene unidades de medida, ¿ok? De fuerza, es decir, en el sistema internacional, pues son el Newton entre unidad de longitud, es decir, en el sistema internacional sería metros. Entonces, la constante tiene unidades de Newton sobre metro, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué el signo? Vamos a ver, nos regresamos a nuestro dibujito. Bueno, pues el signo es el siguiente. Yo estoy aplicando una fuerza externa
que es positiva, me encuentro en la región de X positivas. Entonces, cuando yo estiro con la fuerza externa, pues me aparece la fuerza Fs, que es dirección contraria a la fuerza externa. Entonces, Fs, pues es negativa, ¿ok? Entonces, por eso es Fs igual a menos K por X, ¿ok? Entonces, ya el signo está correcto en esta primera parte. Ahora vamos a la segunda. En la segunda parte, pues yo tengo región de X negativa. Entonces, cuando yo aplique la fuerza externa está en dirección negativa, ¿sí? Entonces, la fuerza S, pues está en la dirección positiva. Entonces, tengo yo que Fs es igual a menos K por X, es negativo, pero con el signo negativo de las X, entonces negativo con negativo, pues nos da una fuerza que es positiva. Por eso es el signo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Todo bien, profe. Recuerden que en esto hay que participar, jóvenes. ¿Sí? Porque si no, yo estoy pensando que está quedando claro todo, y si está quedando claro todo, yo avanzo más rápido, ¿ok? Entonces, Fs es conocida como fuerza restauradora o fuerza de restauración. ¿Por qué? Porque es la encargada de llevar al bloque o a la masa al punto de equilibrio, ¿ok? Bueno, entonces ya con esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues ahora a esta expresión yo le voy a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a ver qué sale. Ok, vamos a ver. Aplicando y les pregunto, ¿me podrían decir qué nos dice la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ok, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más, por favor? La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por aceleración. O sea, entre más Ujú. fuerza, más aceleración. Sí, es otra manera de verlo, pero lo vamos a poner así, ¿sí? Lo vamos a poner la fuerza neta, pues hay que especificar qué fuerza es la fuerza neta, o también la puedo poner como la suma de todas las fuerzas externas. Esto es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Esta es la forma, fuerza neta o la suma de todas las fuerzas externas, ¿ok? Porque en ese sistema pues van a actuar todas las fuerzas posibles que existan en ese sistema, ¿ok? Entonces, a esta expresión yo le voy a aplicar la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí yo la tengo escrita en forma vectorial, la tengo que escribir ahora sí en forma escalar, como me la habían comentado, ¿sí? Pero ya sabemos que se trata de la fuerza neta, ¿ok? O la fuerza total, que es igual a la masa por aceleración. Entonces, comparando, ¿sí? F, que es la fuerza externa, esto es igual a Fs. Entonces voy a tener, si acuérdense que habíamos comentado la tercera ley de Newton, ¿ok? Que son iguales en magnitud, pero en sentido contrario. Entonces voy a tener que sería menos K por X, esto es igual a la masa por aceleración. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí, profe.
Profesor, yo ya me perdí ahí en la fórmula. Pues por Solo favor, sustituyó F. comente. Lo de la fuerza es igual a masa por aceleración. Simplemente sustituyó que es Fs, que No, es no, igual a lo no, de... no sustituí. Acuérdate que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la fuerza externa, ¿sí? Cuando yo la aplico, entonces aparece la fuerza Fs, ¿sí? Y les comenté que por la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero con direcciones contrarias, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que nos decía Hooke? Hooke nos está diciendo que la fuerza, pues depende de quién, pues depende del desplazamiento. Entonces, Fs es igual a la constante de proporción que es K por X con un signo menos, ¿ok? Ahora bien, si regresamos a la segunda ley de Newton y utilizando la tercera, ya sabemos que la segunda ley de Newton es la fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Sí? Aquí la tengo, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración. Pero la fuerza externa, pues es igual a Fs. Son iguales en magnitud, pero en dirección vectorial son distintas. ¿Ok? Entonces, como yo tengo ya acá arriba que Fs es igual a menos K por X, pues simplemente pues estoy igualando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo? Fs igual a F. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. Ok, avanzo. Ahora bien, voy a escribir la aceleración. Bueno, más que nada, voy a despejar la aceleración. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar un ratito. Voy a despejar aquí, antes de empezar, a la otra. Yo tengo que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Ahora bien, fíjense, muy bien. Según lo que nos dice Hooke, la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, ¿ok? Ahora bien, si uno quiere saber que el movimiento que estamos estudiando es un movimiento oscilatorio, pues debemos tener que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento, ¿sí? Y si aseguramos esto, pues estamos diciendo que el movimiento que estamos estudiando es un movimiento oscilatorio y es periódico, ¿sí? Bueno, otra manera de verlo. Si yo obtengo que la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento, pues tenemos la misma consecuencia que teníamos antes, ¿no? Entonces el movimiento es armónico simple y es oscilatorio y es periódico. Hay que recordar, y se los comenté ahorita, ¿sí? Al inicio, que no todo movimiento periódico es oscilatorio, pero todo movimiento oscilatorio sí es periódico, ¿ok? Pero para que sea eso, pues tiene que cumplir que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento, la aceleración directamente proporcional al desplazamiento. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, vámonos, continuamos. Vámonos con la representación matemática. Del movimiento armónico simple del más. Ya no lo he escrito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir la aceleración en términos de la derivada, ¿ok? Entonces voy a tener yo que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero también yo tengo que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Ahora sí, si me regreso a la expresión anterior que tenía aquí, que era esta, no esta, ¿no? Sino la que me interesaba era esta, ¿sí? Entonces voy a tener, y la voy a volver a escribir, masa, lo voy a poner así. Sí, lo voy a dejar así.
aceleración es igual a menos K entre M por X. Sustituyo la derivada. Entonces sería, y voy a igualar a 0. Sería la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Igual a menos K M por X. ¿Sí? Igualo a 0. Entonces voy a tener segunda derivada de X con respecto al tiempo más K entre M por X igual a 0. Esta ecuación que estoy metiendo en un cuadrito, ¿me podrían decir qué ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es? Una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? De segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, ¿ok? Entonces, esa es la ecuación que queríamos llegar. Ahora bien, la voy a reescribir. Entonces, para esto, pues voy a definir lo siguiente. Definiendo, y le voy a llamar omega 0 al cuadrado. Esto es igual a K entre M. Es omega, ¿no? No es W. ¿Ok? Entonces, de aquí yo tengo que omega 0 es igual a la raíz cuadrada de K entre M. ¿Ok? Esto se conoce como frecuencia natural del sistema o frecuencia angular. ¿Sí? Las unidades que se utilizan de omega, hay que ponerla siempre entre paréntesis, pues sería el radián sobre el segundo, que representa una velocidad angular. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, ¿No? profe. ¿Puedo avanzar? ¿Me deja anotar, profesor, por favor? Por favor. Gracias, profesor. Ya creo. Ok, entonces, ahora sí vamos a seguir. Entonces, la ecuación, pues va a quedar de la siguiente manera. Como la segunda derivada de X con respecto al tiempo, más omega 0 por X igual a 0. Hay que resolver esta ecuación diferencial. En algunos libros de ingeniería también aparece la siguiente nomenclatura, ¿sí? Si yo tengo nada más cuando tenemos derivadas con respecto al tiempo, nada más, ¿sí? Si yo tengo la derivada de X con respecto a T, o cualquier otra, pero que sea derivada con respecto al tiempo, se acostumbra a poner X punto. ¿Sí? Si yo tengo la segunda derivada de X con respecto al tiempo, esto sería X dos puntos. Entonces, nada más para que lo chequen y si algún día se lo encuentran por allí, pues sepan de qué están hablando, ¿no? ¿Ok? Derivadas temporales, entonces podemos tener X dos puntos más omega 0 cuadrado por X igual a 0. Es la misma ecuación, una ecuación de segundo orden, homogénea, coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces hay que resolverla. Entonces, miren, ya habíamos encontrado, o ya les había, eso anótenlo, ¿no? Porque no lo voy a escribir. Y esta es la tercera, ¿no? Habíamos comentado que cualquier movimiento que se esté estudiando, ¿sí? Y sea un movimiento oscilatorio o armónico simple, cualquiera de los dos, la fuerza debe ser directamente proporcional al desplazamiento. Primero. Número 2, que la aceleración sea directamente proporcional también al desplazamiento, ¿sí? Y número 3,
Si tú puedes escribir esta ecuación diferencial del sistema que estés trabajando, ese sistema, ¿ok? Pues va a representar movimiento armónico simple, siempre y cuando tenga esta forma, tu ecuación diferencial, ¿ok? Entonces son las tres maneras de verificar que el movimiento sea oscilatorio, ¿ok? ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? ¿Cree que Ok, me pueda repetir de nuevo, profesor? Perdón, el primer no te punto. entiendo. Que si me puede repetir el primer punto, por favor. Que la fuerza sea directamente proporcional al desplazamiento. La segunda, que la aceleración sea directamente proporcional al desplazamiento. Y la tercera, pues sería la ecuación diferencial. Si puedes tener esos tres puntos, entonces el movimiento es un movimiento oscilatorio. ¿Ok? Y en el caso simple, pues es movimiento armónico simple. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, ahora bien, ya comentamos que el movimiento oscilatorio siempre va a ser un movimiento periódico. Entonces, hay que resolver la ecuación diferencial. Yo no la voy a resolver. Y en esta primera parte, ningún libro la resuelve, ¿no? Pero te dice qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Ya después vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial un poquito más general que esta, ¿no? Bueno, para resolver esta ecuación, simplemente hay que proponer una solución, ¿sí? ¿Cómo la proponemos? Bueno, yo sé que el movimiento es de tipo periódico. Bueno, pues voy a proponer una solución, ¿sí? De funciones periódicas. Ok, entonces les decía, pues hay que proponer la solución de funciones periódicas y las funciones periódicas que se conocen, pues son las funciones trigonométricas. Entonces a partir de ahí, pues hay que poner la solución. Entonces vamos a ver. Construyendo la solución, a partir de las funciones trigonométricas, seno y coseno, ¿sí? Es decir, pues yo voy a tener que mi solución, pues es una función que va a depender del tiempo, va a ser igual a una constante. Ahorita vamos a ver qué significa. Por el coseno, ¿de quién? De omega 0 por t más un ángulo de fase, ¿sí? O puedes tenerla que sea x de t, esto es igual a por el seno de omega 0 por t más un ángulo de fase. Aquí los dos ángulos son distintos, ¿ok? Ya sea que utilices la función coseno o la función seno, hay que determinar cuánto vale el ángulo. O sea, no importa qué solución ocupes, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ok? Entonces vamos a ver. Los parámetros A
omega y phi, o sea, o puede ser teta, ¿no? Son constantes de movimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver qué significa cada uno. ¿Puedo avanzar? Sí, Sí, profesor. Ok, vamos a ver. Significado físico de las constantes. Vamos a ver. A es conocida como la amplitud y es el valor máximo de la posición de la partícula ya sea en la posición positiva o negativa. ¿Sí? Aquí las unidades de la amplitud, ¿sí? Se van a medir en metros. Estamos hablando en el sistema internacional. Si fuera el sistema CGS, pues son centímetros. Acuérdense que las unidades siempre las ponemos dentro de los corchetes. Los corchetes nos indican que estamos obteniendo dimensiones, ¿ok? Entonces, me regreso tantito. De aquí. Entonces, cuando yo tengo esto, entonces, si el resorte se estiró lo máximo, bueno, pues esto es igual a, que es la amplitud. Lo mismo acá, esto es igual a menos A. Ok, ahorita vamos a ver cómo es la forma de la solución. A eso se refiere con la amplitud, ok, que es el valor máximo sin que ese resorte se rompa o, o se deforme. Ok, vamos con el siguiente valor. Omega. Se le conoce como frecuencia angular es una medida de lo rápidamente que ocurren las oscilaciones. Es decir, cuanto más oscilaciones haya por unidad de tiempo, más alto es el valor de omega. ¿Sí? Acuérdense que en este caso, pues la omega, la voy a volver a poner, es igual a la raíz de K entre M. Únicamente depende de la constante de resorte y la masa. ¿Sí? No está de más volverlo a poner. Las unidades de omega, pues son radianes sobre segundo, unidades de velocidad. El ángulo phi, se conoce como constante de fase o ángulo inicial
inicial de fase, ¿ok? Aquí yo no voy a poner porque el radian, no es una unidad de medida, sino son unidades ficticias. Lo voy a poner, ¿no? Se mide en radianes. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de aquí, cualquier cálculo que hagas con respecto a este ángulo de fase inicial, tu calculadora tiene que estar en la tecla que diga radianes. Si lo pones en grados, el resultado pues no va a ser correcto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Ninguna, profesor. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí. Ok. Vamos a ver. Las cantidades amplitud y el ángulo de fase están determinadas por la posición y velocidad de la partícula en t igual a 0. Es decir, para poder terminar A y phi, lo que necesitamos es lo que se conoce como constantes, condiciones iniciales, que ahora son las condiciones que se utilizaban en física 1, ¿ok? Entonces, acuérdense que aquí estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Acuérdense que en las ecuaciones diferenciales hay dos tipos de condiciones. Están las condiciones iniciales que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Y están las condiciones que se conocen como condiciones de frontera, que tienen que ver con la posición, ¿ok? Entonces hay que tener presentes. Aquí nada más vamos a utilizar las condiciones iniciales, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿No? Ok. Omega T más el ángulo, o sea, lo que está dentro de la solución, o sea, el paréntesis, todo este paréntesis, es lo que estamos aquí, omega T más phi, se llama fase de movimiento. X de T, la función, o sea, la solución, es una función periódica y su valor es igual cada vez que omega por T aumente en 2pi radianes, ¿ok? Este es el concepto de periodicidad, ¿ok? Entonces, cada vez que está aumentando 2pi, se vuelve a repetir el mismo punto, ¿ok? Si un sistema es descrito por, y la voy a poner así, la ecuación diferencial, x dos puntos más omega cuadrada por x igual a 0, el movimiento será el de un oscilador armónico simple.
¿sí? Que era la condición que les decía. Otra cantidad importante aquí, que vamos a llamar T mayúscula, es conocido como periodo. ¿Sí? Es el intervalo necesario para que la partícula recorra un ciclo completo de su movimiento. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? No, profesor, espérame tantito, por favor. Listo, profesor, gracias. Ok, vamos, continuamos. Relación del periodo con la frecuencia. Vamos a ver. Se tiene que la fase aumenta en 2pi radianes en un intervalo de t. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a encontrar cuál es ese desplazamiento. Es decir, voy a ponerlo así. Omega t más el periodo, o sea, lo que aumentó, ¿sí? Más pi. Esta es mi fase final. Le voy a restar mi fase inicial, es decir, que sería omega t más pi. ¿Ok? Bueno, este intercambio de fases, que es el desplazamiento de la fase, esto debe ser igual a 2pi. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar esto. Aquí yo voy a tener, multiplico omega por t, más omega por el periodo, más phi. Voy a quitar este paréntesis, sería menos omega por t menos phi. Ahora sí, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Pues este término se va a cancelar con este y este se queda con este. ¿Sí? Y esto debe ser igual a 2pi. Entonces simplemente, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo voy a obtener que el producto de omega por el periodo es igual a 2pi. Y aquí podemos obtener dos expresiones. La primera sería de que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo. ¿Ok? Y que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Creo que no les puse las unidades del periodo, pero las voy a poner aquí. Las unidades del periodo, esto se mide en segundos, una S pequeña. ¿Ok? Significa tiempo. Entonces, esta es la relación que existe entre el periodo y la frecuencia. Hay otra frecuencia, vamos a ver cuál es. ¿Ok? Le vamos a llamar la frecuencia F. Es conocida, nada más así, conocida como frecuencia. Es el número de oscilaciones
que la partícula experimenta por intervalo de tiempo. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que la frecuencia es igual al inverso del periodo, o también es igual a omega entre 2pi, ¿ok? Las unidades de la frecuencia F, habíamos dicho que es 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, es lo que llamamos el hertz. ¿Sí? Esas son las unidades de la frecuencia. ¿Ok? Entonces también, si despejamos, pues quedaría que omega es igual a 2pi por F. ¿Ok? En el caso de este oscilador armónico, podemos tener que el periodo depende, es igual a 2pi sobre la raíz cuadrada de K entre M. ¿Ok? Y la frecuencia F, en términos de la constante, sería el inverso de 2pi por la raíz cuadrada de K entre M. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos comentado, simplemente dependen de la constante del resorte y de la masa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Más para copiar. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, en la última definición que dio de periodo, dice que es 2pi por la raíz de K entre M. Ajá. Si se dice que el periodo es 2pi entre el omega y el omega es raíz de K entre M, entonces no sería a la -1 o algo así, o si está bien como usted lo escribió. No, está correcto lo que puse. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, hágalo ahí en su cuaderno, ¿no? Entonces tenemos, voy a poner aquí algo, nomás para su compañero, yo tengo aquí, omega es igual a la raíz de K entre M, ¿ok? Tengo el periodo es igual a 2pi sobre omega, ¿ok? Entonces, esto lo podemos poner como, a ver, 2pi entre raíz de K entre M. Ujú. Ah, espérame, yo me equivoqué, aquí tienes razón. Este es M entre K, ¿sí? Y ya. Sí, tienes razón, ¿no? Ahí había un error ahí. Es M entre K. Ujú. Ok. Y la otra, pues la otra ya está correcta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. No. Ok. ¿Puedo avanzar? Sí. Sí, Ok. Ahora sí, bien, profe. vamos a ver. Entonces lo que tenemos, voy a hacer un dibujito aquí. Esta es la dirección del tiempo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo la dirección de la función que depende del tiempo. ¿Ok? Yo ya tengo la solución. Voy a poner aquí una línea. Y otra línea. ¿Ok? Voy a utilizar cualquiera de las dos, ya sea un seno o un coseno. Voy a utilizar la función seno para empezar esa empieza en el origen. Entonces yo tengo que mi función viene así,
hace esto, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Ok? Bueno. El punto más alto es lo que llamamos la amplitud, ya sea parte positiva o parte negativa. Digamos, lo que se puede estirar el resorte. Si el resorte estuviera aquí, ok, aquí está. Entonces, lo que se puede estirar es hasta acá. Y si estuviera acá, pues es lo que se puede comprimir, ok. Entonces tenemos esto, es la similitud entre ese resorte, ok. Entonces vamos a ver. La distancia que hay entre este punto y este punto, pues es lo que se conoce como el periodo, ¿sí? Lo mismo pasa si yo tomo de referencia este punto con este punto, ¿ok? Todo esto también es el periodo. O si yo agarro cualquier otro punto, este punto y este punto, o comparo este punto con este punto, ¿ok? Este sigue siendo el periodo, ¿ok? Es cuando este punto se vuelve a repetir, ¿ok? Cuando estamos hablando del ángulo de fase, ahora sí voy a poner la otra expresión. Por eso les decía que son distintas. Ahora sí voy a comparar con respecto a la función coseno. El coseno empieza aquí en este punto. ¿Ok? Voy a rayar unos puntos principales. Ok. Bueno. Lo que yo voy a tener, esta es mi función. En 0 es máximo. En pi medios es 0. En pi vale -1. En 3pi vale 0. En 2pi vale 1. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos del ángulo de fase, nos estamos refiriendo un punto respecto al otro. ¿Qué tanto se ha desplazado? Es decir, en este caso, pues yo tengo aquí este punto con respecto a este. Este es una fase. ¿Ok? Este punto está desplazado, o sea, comienza en distinto. Es decir, que cuando tú utilices la ecuación, solución de la ecuación diferencial, tienes que determinar cuánto vale este ángulo. Esto es lo que le llamamos el ángulo de fase. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es decir, si yo tengo la solución que era x de t, que es igual a A por el coseno de omega t más phi, y si yo quiero utilizar la función seno para que sea igual a esta, pues yo lo que tengo que x de t, pues debe ser igual a A por el seno de omega t. Aquí estoy diciendo que el ángulo del otro vale 0. Y ahora sí, si comparamos, pues las dos soluciones, pues van a ser iguales. ¿Ok? A eso es lo que se refiere con la fase de movimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quede claro? No, profe. No, profe. Bueno, entonces le dejamos aquí y continuamos el día de mañana. Ahora, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Sí, buenas tardes a todos. Profe, ¿puede Luego, regresar profe. tantito a la diapositiva 5, por favor? ¿Cuál, perdón? A la 5, por favor. Rápido, nada más. ¿Lista?